Okay. Well, thank you all for joining us tonight. Muchas gracias por reunirse con nosotros esta noche. So we will be holding these meetings now on Wednesday evenings tonight, next Wednesday, and the following Wednesday, which is June 10th. And hopefully that's the last one we'll need for the summer. Vamos a estar teniendo estas reuniones los miércoles en la tarde a las 6:30. La próxima va a ser julio 10 y la última a finales de verano, perdón. So, and as a reminder, I do record these meetings and post them on YouTube. I just want to make sure everyone is aware of that. Como un recordatorio, esta reunión está siendo grabada para poder ser publicada posteriormente en YouTube para los padres que no puedan asistir. So tonight I'm going to share some more information about graduation, talk about Chromebooks again, talk about our grade level town hall meetings, summer school, and answer a couple of parent questions. Esta noche voy a tocar información importante, información sobre la graduación, sobre la distribución de los Chromebooks, sobre las reuniones que se harán de nivel de grado, sobre la escuela de verano y preguntas de los padres enviadas previamente. So beginning with graduation, MCPS will have a universal graduation ceremony, which is going to occur on Sunday, June 7th at 6 p.m. And that will be broadcast on television, MCPS TV, and streamed online. And it will feature Chef Jose Andres as a keynote speaker, along with the superintendent and Board of Education members. La ceremonia de graduación, habrá una ceremonia de graduación por parte de NCPS. Esta graduación será general o universal. El día domingo 7 de junio a las 6 de la tarde será transmitida por televisión local, NCPS, por la televisión de NCPS, y también será transmitida en línea. Se contará con el chef José Andrés como orador principal, autoridades de NCPS, el superintendente, entre otros. BCC will also hold our own graduation ceremony, which will be virtual, and that will occur on Monday, June 8th at 4 p.m. It will be broadcast on MCPS TV and streamed online, and it will feature our students, our staff, and the other traditions that we typically have in a BCC graduation. También habrá una ceremonia de graduación por parte de BCC el lunes 8 de junio a las 4 p.m. Esta va a ser transmitida por la televisión de NCPS y de un medio electrónico de streaming. También se contará con estudiantes y personal que participarán en la graduación lo más tradicionalmente posible. We will be distributing caps and gowns and other graduation materials next Monday and Tuesday between 9 a.m. and 3 p.m. Se van a estar distribuyendo las togas, birretes y otros materiales de graduación los días 1 y 2 de junio de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. We are also asking students to return materials that they might have from school at that time, such as textbooks, instruments, sports uniforms, library books, calculators, etc. También estamos pidiendo que los estudiantes puedan devolver todos aquellos materiales que pertenecen a la escuela, tales como libros de texto, instrumentos musicales, implementos deportivos o libros de las bibliotecas. And we are asking everyone to come, even if they didn't order a cap and gown, because we'll have some materials that everyone gets, including a copy of the program for the graduation ceremony. También estamos invitando a todos los padres que puedan acercarse, aunque no hayan ordenado togas o birretes, porque también se distribuirán otros materiales de interés como el libro de graduación y otra información para la graduación. So yesterday I sent a Connect Ed message with details about that pickup. If you didn't get it, please reach out to me.
But if you have any questions about what was in that, you could reach out. You please contact Miss Linda Schaus, and her email address is in the message. El día de ayer estuve enviando un mensaje a través de ConnectEd con mucha información en detalle. Si no lo ha recibido, por favor escríbame, Dr. Mooney, o comuníquese con la señora Linda Schaus. Si tiene alguna pregunta, el correo lo puede encontrar en la página web de BCC. So I also want to remind everyone that we continue to distribute Chromebooks and Wi-Fi hotspots at VCC every Tuesday from 9 to 3. We do like to know if you are coming. We'd like to prearrange that, but we can also provide you with access to that technology if you walk up. And if you need any assistance, you should contact your grade level administrator. También otro recordatorio es que se continúan distribuyendo Chromebooks y accesos a Internet. Estas computadoras y los accesos a Internet se están distribuyendo los días martes de 9 a 3. Se les recomienda a que hagan una cita previa para poder ser atendidos, pero también se atenderán las solicitudes sin cita previa. Póngase en contacto, por favor, con su administrador de grado para que pueda él apoyarle. And I also want to remind everyone that there is a hotline you can call if you're having trouble with a Chromebook or Wi-Fi. And that number is 240-740-7022. You call the number and leave a message in either English or Spanish, and they will call you back to assist you. También quiero recordarles que existe el número de teléfono de ayuda, un centro de asistencia para la solución de problemas que ustedes tengan con el Internet o el Chromebook. Pueden dejar un mensaje en este número de teléfono en español o cualquier lengua y ellos les van a devolver la llamada. El número es 240-740-7022. So we have also started holding some grade level town hall meetings. Those are being hosted by each administrator. They started today with the junior class. And at those meetings, we are sharing information for students about summer and fall, things that they need to be completing or things that they should be looking forward to. We have designed those meetings for students, and we do ask that parents who want to listen in on the meeting, that they do so with their child so that we have one person logged in. We do have limited capacity in the room for the meetings that we can have. También se les informa que se han comenzado las reuniones de nivel de grado para los estudiantes, cuyo administrador de grado es quien dirigirá la reunión. En esta se compartirá información específica para cada estudiante dependiendo de su grado en lo relacionado a verano y otoño. Las reuniones están diseñadas y dirigidas a estudiantes. Los padres que deseen participar o escuchar pueden hacerlo desde el computador de su hijo debido a que la plataforma de Zoom es limitada. So those town hall meetings, students will be receiving an invitation in their MCPS email account. If they don't receive that, they should reach out to their grade level administrator. The juniors had their meeting today at 10 a.m. I will be posting that meeting on YouTube and a link to that on the MCPS website by the end of the week. If you're looking at the screen, it says that it would be today. It's taken me a little longer than I thought that I would have it ready, but it will be by the end of the week, it will be there. Sophomores are meeting tomorrow at 10 a.m. and then freshmen on Friday at 10 a.m. Las reuniones del nivel de grado las invitaciones para los estudiantes estarán siendo enviadas a través del correo electrónico. Si su hijo o hija no lo ha recibido, por favor que se contacte con el administrador de grado y las reuniones serán bajo el siguiente calendario. Los estudiantes de grado 11, la reunión fue ahora. Se publicará el video al final de esta semana. La publicación del video le ha tomado un poco más de tiempo de lo que esperaba, por lo tanto no está publicado ahora, pero lo va a encontrar en la página web de BCC al final de esta semana.
La reunión para el grado 10 será el jueves 28 de mayo a las 10 de la mañana y la reunión correspondiente al grado 9 será el día viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana. MCPS has also shared some information about summer school. The goal of summer school this year will be to provide instruction in core subject areas such as math, English, science, and social studies, to give students enrichment and to provide social emotional support. And I'm going to pause for you, Ms. Matush, because I know I said too much last time. Yeah. NCPS está dando información sobre cómo se comportarán las escuelas de verano y la meta que se tiene para estas escuelas estarán siendo orientadas a matemáticas, inglés, estudios sociales y también apoyo emocional y social, apoyo emocional para los estudiantes. MCPS is also going to offer online courses for high school credit, similar to what they've done at summer school in the past. Some of those will be free and some of them will cost about $300 each. NCPS también estará ofreciendo programas para estudiantes para las clases de créditos, o algunos estarán totalmente gratis, pero algunos tendrán un costo de $300 como máximo, y NCPS dará detalles al respecto. And we will also run our normal local summer programs at BCC, such as the College Essay Workshop, 9th and 10th Grade Academy. I'm trying to remember the other ones that we have. We're also going to do some reinforcement of skills in our courses also. También BCC está desarrollando algunos cursos locales, como son la Academia para el Grado 10 y algunas presentaciones generales que pretenden apoyar a los estudiantes. Esto desde parte de BCC, que actualmente están siendo desarrollados. And more details about all of summer school can be found in MCPS's message from May 23rd. Más detalles con respecto a toda la escuela de verano lo pueden encontrar en los detalles del mensaje que fue enviado el día 23 de mayo por parte de NCPS. And the only parent question that I had that we'll talk about tonight is a question about when MCPS will announce plans for the fall. And the answer to that is that we don't know. And that's just a very tongue-in-cheek answer. We really want to know, but right now no one really knows where we're headed or what's going to happen for the fall. La única pregunta que se tiene al momento es cuándo NCPS anunciará los planes para el otoño. El doctor Mooney manifiesta honestamente que no se sabe, aún están en la espera, pero no hay una respuesta específica a esta pregunta aún. And the last thing I want to remind everyone is that if you need help or if you need assistance, the best person to reach first is your child's teacher. But if you need assistance beyond them, you can always contact me or the grade level administrator, which would be Mr. Levine for 12th grade, Mr. Nelson for 11th grade, Ms. Sutton for 10th grade, and Dr. McGarwa for 9th grade. And all of our email addresses are available on the BCC website. Otro recordatorio es si usted necesita o su hijo necesita contactarse a la escuela, la mejor opción o la primera opción es el profesor, pero si aún así desea mayor soporte, por favor puede contactar al doctor Shelton Mooney, el director interino, al señor Sam Levine, administrador del grado 12, al señor Douglas Nelson, administrador del grado 11, a la señora Rebecca Sutton, administradora del grado 10, al doctor David Mungera, administrador del grado 9. Les recordamos que los correos electrónicos están disponibles en el sitio web de PCC. So thank you all for joining. I am actually going to stop the recording now. Gracias por reunirse con nosotros. Vamos a detener en este momento la grabación.